programa Renovando tu Salud. Les habla Nelly Osorio, odontóloga estética, biomagnetista y la directora de este hermosísimo proyecto. Hoy vamos a hablar de una enfermedad muy común aquí en la ciudad de Cúcuta y yo creería que en el norte de Santander, y vamos a hablar de lo que es el asma. ¿Qué es esa enfermedad? ¿Por qué se produce? ¿Cuáles son los síntomas, los signos? ¿Qué lo causa? O sea, ¿cómo la podemos prevenir? De todo eso vamos a hablar en el día de hoy con nuestro invitado, que también hoy tenemos un profesional muy conocedor del tema, como es el doctor Reni Jaimes. El doctor Reni, él es un médico, es internista y además de eso neumólogo, y es la persona que nos va a explicar con lujo de detalles de lo que vamos a hablar en el día de hoy, que es sobre el asma. Antes de esto, vamos a un pequeño corte o una pequeña información que hizo nuestro equipo de trabajo de lo que es esta enfermedad. El asma es una enfermedad cada vez más frecuente entre los niños y los jóvenes. Se calcula que la padece el 5% de la población adulta y el 10% de los niños y adolescentes en países industrializados. Y en muchos casos, la enfermedad aparece como respuesta a determinados estímulos que producen alergia: polen, ácaros del polvo, partículas de la piel de gato y perro, humo, aire frío, ciertos alimentos o aditivos alimenticios. Una de las causas son los pólenes. Aunque la polinización se produce durante la primavera, existen variaciones según los climas y tipos de plantas. Los síntomas de la alergia al polen suelen detectarse con concentraciones superiores a 50 gramos de polen por medio cúbico de aire. El pequeño tamaño del polen favorece que quede suspendido en el aire durante largo tiempo y recorra grandes distancias hasta penetrar en los conductos respiratorios. Los ácaros del polvo son parásitos microscópicos que viven en el polvo de las casas y se alimentan de escamas dérmicas y otros residuos. Necesitan unas condiciones precisas para desarrollarse: 25 grados centígrados de temperatura y 85% de humedad. En los alimentos, los episodios de asma relacionados son frecuentes durante la infancia y van acompañados de otros síntomas como urticaria y vómitos, por lo que tienden a confundirse con intoxicaciones alimentarias. Los productos que mayores reacciones provocan son la leche, los huevos y el pescado. Algunos hongos producen alergenos que se depositan en sus esporas y la liberación de estas depende de la humedad, la temperatura y la existencia de materia orgánica en su entorno, como basuras o cortinas de baño. Los síntomas, la frecuencia y la gravedad del asma varían de una persona a otra y suelen empeorar con la actividad física por la noche. Las personas con asma pueden presentar sibilancias producidas durante la salida del aire a través de los bronquios estrechados. Es lo que comúnmente llamamos pitos en el pecho. Episodios de tos seca que se dan especialmente por la noche o a primeras horas de la mañana. Incapacidad para dormir. Cansancio durante el día. Aumento de la sensibilidad bronquial. Bueno, pues ahí teníamos un excelente resumen, creo yo, de lo que es el asma, pero traemos a nuestro invitado para que él nos explique con lujo de detalles de lo que estamos hablando, de esta enfermedad que para mucha gente es bien incómoda, bien molesta, bien dolorosa. El doctor Reni Jaimes, médico internista y neumólogo, y es la persona que nos acompaña hoy. Bienvenido, doctor. Gracias, doctora Nelly, por la invitación. Muy contento de estar aquí con ustedes hoy. Nosotros feliz de tener un especialista de tan altas calidades que nos hable de todos estos temas. Bueno, hablemos un poquito del asma. Ya veíamos ahí qué es, pero explícanos tú un poco más, de pronto, que nos faltó. Del asma tenemos mucho que decir, ¿cierto? Pero, ¿qué es el asma? Bueno, el asma es una enfermedad inflamatoria, ¿sí?, que afecta a los pulmones, que afecta a los bronquios y que termina cerrando los conductos llamados bronquios que llevan el aire hacia los alvéolos. Cuando se cierran estos conductos por la contracción del músculo liso que está en las paredes de los bronquios, entonces empieza la dificultad para respirar, empieza la tos, los pitos en el pecho y bueno, y todos los síntomas que veíamos en el video.
O sea, aquí el pulmón está afectado, pero por la parte muscular, ¿entiendo así? Sí, claro, los conductos, los bronquios son los conductos que dan el aire y esos conductos tienen músculo liso. Entonces, cuando hay una crisis de asma, lo que tenemos es una contracción de esos músculos que terminan reduciendo, volviendo estrechos los bronquios, y entonces el aire no pasa bien. ¿Sí? Y el paciente siente como que está apretado en su pulmón. ¿Eso es lo que siente el paciente? Sí, eso es uno de lo que más se quejan, ¿sí? Sienten apretamiento, llaman los pacientes en el pecho, falta de aire, les suena, les pita el pecho, ¿sí? Y es por esa estrechez de esos bronquios. Ah, ok. O sea, esa podría ser la sintomatología más notoria. O sea, los pacientes te consultan normalmente porque sienten apretamiento en el pecho, de dificultad para respirar, ¿y se presenta a cualquier edad o cómo es el tema de la edad? Se puede presentar a cualquier edad, pero es más frecuente en niños, ¿sí? Es común que en los niños haya mucho asma y con el paso de los años se van mejorando, va disminuyendo, ¿sí? Pero una creencia entre los pacientes es que el asma solamente le da a los niños, pero eso no es cierto. Por eso tu pregunta es adecuada, es muy pertinente, porque hasta una persona de 70, 80 años le podría dar asma, ¿sí? No es exclusiva de los niños, ¿sí? Tenerlo en cuenta esta característica. Sí, es importante porque normalmente es como muy frecuente en la gente joven y uno creería que el adulto no, pero mira que hay casos de que el adulto también. Sí, claro. Ahí se ha observado como un comportamiento como en picos a través de la vida, o sea, en los niños es más frecuente, luego disminuye en la adolescencia, luego hay otro pico donde vuelve a presentarse en la adultez, ¿sí? Entonces hay unas épocas según la edad en donde aparece más o desaparece el asma, ¿sí? Correcto. ¿Cuál podría ser entonces la causa? Ahí veíamos algo referente al polen, referente a la contaminación, bueno, que ya lo habíamos hablado en programas anteriores contigo, pero háblanos un poco también del tema de las causas. Bueno, el asma tiene, una de las principales causas es la alergia, ¿sí? Eso hay que tenerlo claro. Los alergenos pueden producir el asma. Por eso en muchos pacientes queremos buscar cuál es el alergeno que en ese paciente le produce las crisis, ¿sí? ¿A qué es alérgico? Porque separándolo de esos alergenos, entonces podemos tratarlo mejor. Pero también hay asma no alérgica, no solamente las alergias, hay pacientes que no son alérgicos y tienen la enfermedad. Bueno, esas pruebas, bueno, yo creo que esa es una pregunta para más adelante, pero háblame un poquito del tema de las pruebas. O sea, yo tengo entendido que hay pruebas no sé, a los olores, a los perfumes, al polvo. ¿Cómo hacen ese diagnóstico, Doc? Bueno, lo primero es preguntar a los pacientes cuándo hacen la dificultad respiratoria y cuándo hacen la crisis, ¿sí? Hay pacientes que presentan la crisis de asma cuando están haciendo el aseo en la casa, ¿sí? Entonces la exposición al cloro, a los detergentes, desencadena la crisis y eso llega ya al pulmón y cierra los bronquios y ahí empieza el ahogo. O a veces hay asma ocupacional, cuando están trabajando y están expuestos a determinada a polvo o a tierra en el trabajo, se producen los síntomas. Entonces hay que identificar qué produce la crisis, ¿sí? Y si se sospecha alergia, hay pruebas que se hacen haciendo punciones en la piel, administrando una pequeña cantidad de esos posibles alergenos para ver la reacción. Eso lo hacen los alergólogos, ¿sí? Además, el asma también requiere de pruebas de función respiratoria como la espirometría, que es un examen donde se sopla por un aparato y se mide la velocidad del aire. La espirometría es el principal examen en el diagnóstico de las enfermedades respiratorias. Todos los pacientes que tienen enfermedades respiratorias, síntomas respiratorios, deberían hacerse una espirometría para poder establecer qué tanto es el compromiso de los pulmones y de los bronquios, de las vías aéreas. Bien, bueno, ahorita volvemos porque vamos a ir a un pequeño corte comercial, pero ya volvemos a seguir hablando del asma con el doctor Reni Jaimes, que es el que hoy nos está acompañando y nos está dando una clase muy completa de lo que es esta enfermedad. Estás viendo ATN Televisión, todo lo nuestro.
Los últimos acontecimientos en la frontera y norte de Santander, lunes a viernes a las 6 de la mañana, en Primera Página, por ATN Televisión. Todo lo nuestro. El estigma es el prejuicio sobre otras personas, sea por su lugar de nacimiento, orientación sexual, ideas, edad, raza o costumbres. Recuerda que todos somos iguales y tenemos los mismos derechos. Actuemos contra el estigma y la discriminación. Una campaña de la Cruz Roja Colombiana. De lunes a viernes siempre habrá un buen momento para charlar. Especiales ATN. Lunes a viernes 9 de la noche. Por ATN Televisión. Todo lo nuestro. Si los deportes son tu pasión, no te pierdas toda la actualidad deportiva de Cúcuta y el departamento. En Tribuna Roja y Negra. Lunes a viernes. Por ATN Televisión, todo lo nuestro. Hola a todos, soy Camila Osorio, tenista cucuteña, medallista olímpica. Les quiero hacer una invitación muy especial para que vengan a ver Tribuna Roja y Negra todos los días de 12 a 1 de la tarde por ATN Televisión. Hola, ¿qué tal? Soy Norma Roa, presentadora de ATN Televisión, todo lo nuestro del magazine Al Día con ATN, que es transmitido todos los días de lunes a viernes de 9 a 11 de la mañana. Un magazine que es de solamente noticias positivas de todo lo que ocurre en nuestra ciudad, el oriente colombiano y el mundo. Esta noche, toda la actualidad informativa de Cúcuta y la región en ATN Noticias. ATN Televisión, todo lo nuestro. Estás viendo ATN Televisión, todo lo nuestro. Bueno, y seguimos con nuestro tema del día de hoy, hablando del asma, pero vámonos a una nota de lo que son las cifras. ¿Cuáles cifras hemos encontrado referente a este tema, no solamente en Colombia, sino también en la ciudad de Cúcuta? Uno de cada 8 colombianos sufre de asma, convirtiéndose así en la segunda enfermedad respiratoria crónica más relevante después de del EPOC o de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Se estima que 5.272.038 personas podrían tener asma en Colombia. Solo se atienden 285.000 casos cada año. En el 2016, por asma murieron 180 personas, de ellas más del 70% eran menores de 70 años. Para el periodo 2009-2016, las personas que consultaron fueron el 20% y estas fueron atendidas en urgencias y el 4% se hospitalizaron por asma. Más de 46.000 personas fueron atendidas por crisis asmática en el 2017. En promedio, en el último año hubo 1.8 atenciones por persona en consulta. Así que estos son los casos de cifras de lo que está pasando con el asma en Colombia en este momento. Doctor, ¿cómo ves el tema de las cifras? Son preocupantes. Como hablábamos, hay subdiagnóstico de la enfermedad. O sea, hay muchos pacientes por ahí caminando, yendo de pronto a la farmacia a comprar medicamentos para la tos, que lo que tienen realmente es asma. Entonces, esas cifras nos permiten ver que necesitamos ponerle más atención a esos síntomas respiratorios. Por ejemplo, un paciente que le da gripa cada mes y que le da tos y que de pronto a veces tiene un poquito de moqueadera y que a veces le suena el pecho, duran 2, 3 años o más pensando que es que le da mucha gripa y lo que hay detrás es un diagnóstico de asma que no se ha hecho. Entonces debemos como educar a las personas, por eso esos programas son tan importantes. Tu programa es muy importante porque así la gente se puede enterar
de los síntomas y de cómo se diagnostican estas enfermedades. Otra cifra que veíamos ahí interesante es que muchos pacientes van a urgencias por las crisis, y es algo que para los neumólogos, para nosotros, nuestro objetivo es que la gente no tenga que ir a urgencias porque tiene una crisis de asma. O sea, si un paciente tiene asma y tiene el adecuado diagnóstico, el adecuado tratamiento, no tiene por qué ir a urgencias por crisis, y lo que vemos es que los pacientes con asma van 2-3 veces al año a urgencias, tapados, a veces los hospitalizan 2-3 días, 5 días, ¿sí? Porque no tienen un manejo adecuado ambulatorio. Entonces, ¿qué es lo ideal? Lo ideal es que si hay síntomas, tos frecuente, pitos en el pecho, a veces gripas frecuentes, pues consulten, se les haga un diagnóstico, unos exámenes básicos, y que si tienen asma se traten para que no tengan que terminar hospitalizados después o en urgencias, ¿sí? El tratamiento es realmente sencillo, porque si se usa el inhalador, que es de una forma adecuada, pues la enfermedad se va a controlar. Hablando de inhaladores, ese es uno de también las dificultades que hay, porque la gente tiene los inhaladores y no los usa como es. Entonces, usar los inhaladores requiere una técnica. A veces se requiere de inhalocámaras, son las cámaras de plástico que se conectan, ¿sí? Pero si no educamos a los pacientes para que usen bien el inhalador, van a seguir haciendo las crisis, van a seguir haciendo los síntomas, ¿sí? Vemos, por ejemplo, que algunos usan el salbutamol todos los días. Entonces tienen el salbutamol en el bolsillo y dicen, cuando a mí me da la tos, yo me da algunos puffs de salbutamol y con eso me mejoro. Y resulta que acaban 2 inhaladores en un mes, cuando el salbutamol es un medicamento que se debería usar solamente por mucho una vez al mes, 2 veces al mes cuando hay síntomas. Incluso no se debería usar el salbutamol si yo tengo controlada la enfermedad. Entonces ahí vemos ejemplos de casos en los que se tiene el diagnóstico pero no se trata, o el paciente no sabe que tiene la enfermedad y no consulta. Correcto. Mira, Doc, veíamos también en las imágenes a los niños jugando con sus mascotas, con su perro, con su gato. ¿Qué relación tiene esto con la enfermedad, con el asma como tal? ¿Estos animalitos pueden producir asma? Sí, doctora Nelly. Es común la pregunta en la consulta, ¿no? Porque el paciente tiene asma o tiene síntomas respiratorios frecuentes y nos preguntan, bueno, yo tengo un perrito que lo tengo hace años y no me quiero separar de él, pero tengo asma. Entonces, es una disyuntiva que hay que solucionarla muchas veces haciendo un diagnóstico más preciso. Si yo sé que el paciente tiene asma y sé que es alérgico a los gatos o a los perros, pues ahí la solución sería separarlo del animal, pero es una decisión muy difícil. Lo mejor es hacer pruebas de alergia. Si uno hace una prueba de alergia y determina si es alérgico o no a los pelos de los perros o de los gatos o a los animales, pues es más fácil para tomar decisiones con el paciente. Y es que la decisión es difícil de tomar porque la mascota se convierte como en un miembro de la casa, ¿no? O sea, la mascota termina siendo muchas veces más importante o más atendido o tan querido como el hijo, como el esposo. Imagínate. Claro, sí. Los mascotas son otro miembro más de la familia. ¿Sí? Y tomar una decisión de estas es complicado. Por eso entre más fino sea el diagnóstico con los pacientes, mejor. O sea, nosotros no queremos como neumólogos que el paciente diga, pues sufre de tos, ¿sí? Vamos a darle unos inhaladores para que use unos días y ahí miramos cómo sigue, sino que el paciente de verdad sepa si tiene asma o tiene POC o tiene bronquitis crónica y darle tratamiento o solo adecuado. Es una gripa. O solo es una gripa, ¿sí? Hay que hacer diagnósticos precisos porque lo de las mascotas es un ejemplo de toda la incidencia que tiene hacer un diagnóstico bien hecho. Correcto. Bueno, hay un tema importante aquí con lo que es el diagnóstico también, Doc. Tú decías que también muy frecuente en niños, en adultos. ¿Esta enfermedad es para toda la vida? O sea, ¿el paciente que tiene asma le va a durar cuánto? Además de que, digamos, que no sea muy juicioso, ya tú nos explicaste, con el consumo del medicamento, en fin, ¿pero esto es para toda la vida? Sí, el asma por definición es una enfermedad crónica. O sea, crónica quiere decir
que el asma no la podemos curar desafortunadamente. Si tuviéramos un medicamento, un tratamiento para que al paciente no le volviera a dar una crisis nunca más en la vida y no tuviera que volver a utilizar ningún inhalador o ninguna pastilla o ninguna inyección, sería pues lo ideal, pero eso no lo tenemos en este momento. En este momento tenemos tratamientos muy efectivos para el asma que logran hacer que el paciente no vaya a urgencias, no se hospitalice, tenga una vida normal, haga ejercicio, juegue fútbol, ande bicicleta, ¿sí? Pero lo hacemos casi siempre con algunas medidas de prevención y con medicación, ¿sí? Porque es una enfermedad, por definición, que no tenemos en el momento cura definitiva. Yo quiero aprovechar para hablar del tratamiento y de los inhaladores, porque una pregunta muy frecuente de los pacientes, doctora Nelly, es: el paciente, cuando uno le dice que le va a poner inhaladores todos los días, lo primero que dice es: yo no quiero usar el inhalador porque me dijeron que yo me voy a volver adicto al inhalador. ¿Han escuchado eso? Claro que sí, hemos escuchado eso y a la gente no le gusta ser adicto a ese tipo de medicamentos. No, vamos a un corte comercial y ya venimos a hablarle a esos pacientes que te preguntan eso con frecuencia. Ya volvemos. Estás viendo ATN Televisión, todo lo nuestro. De lunes a viernes siempre habrá un buen momento para charlar. Especiales ATN. Lunes a viernes 9 de la noche. Por ATN Televisión. Todo lo nuestro. ¿Qué tal? Soy Norma Roa, presentadora de ATN Televisión, todo lo nuestro del magazine Al Día con ATN, que es transmitido todos los días de lunes a viernes de 9 a 11 de la mañana. Un magazine que es de solamente noticias positivas de todo lo que ocurre en nuestra ciudad, el oriente colombiano y el mundo. La discriminación es cualquier forma de diferenciación, restricción o exclusión que pueda afectar a una persona por alguna característica personal. Recuerda que todos somos iguales y tenemos los mismos derechos. Actuemos contra el estigma y la discriminación. Una campaña de la Cruz Roja Colombiana. Los últimos acontecimientos en la frontera y norte de Santander, lunes a viernes a las 6 de la mañana, en Primera Página, por ATN Televisión. Todo lo nuestro. Hola a todos, soy Camila Osorio, tenista cuteña, medallista olímpica. Les quiero hacer una invitación muy especial para que vengan a ver Tribuna Rojinegra todos los días de 12 a 1 de la tarde por ATN Televisión. Soy muy joven aún, pero debo decidir qué hacer en la vida, tomar el camino correcto. ¿Pero por dónde empiezo? A veces miro a mi alrededor y pienso en mi futuro. Unas veces más oscuro que otras. Y cuando es así, me quiero ir de ese momento. Quiero volver a empezar y sé que con el apoyo de mi familia lo puedo lograr. Mi decisión, mi futuro. Un mensaje para la prevención de violencias contra la niñez y la adolescencia. Esta noche, toda la actualidad informativa de Cúcuta y la región en ATN Noticias. ATN Televisión, todo lo nuestro. Estás viendo ATN Televisión, todo lo nuestro. Bueno, y seguimos con nuestro invitado del día de hoy, el doctor Reni Jaimes, hablándonos del asma y hablándonos en este momento de ese paciente que de pronto no quiere usar el inhalador, que lo lleva en el bolsillo y no lo usa correctamente. Hablemos de eso y lo del tema del oxígeno, que también lo estábamos hablando tú y yo ahorita. O sea, ¿qué está pasando con ese tema? Bueno, los inhaladores, la pregunta bueno, lo que dicen los pacientes es que no lo usan porque el vecino les dijo que se volvían adictos, ¿sí? Entonces eso hay que aclararlo y los inhaladores no producen adicción, ¿sí? Que se parecen de pronto, se parece a un cigarrillo porque el humo del cigarrillo también se aspira, ¿sí? Pero el mecanismo de acción del inhalador se escoge porque el medicamento llega directamente al pulmón.
El paciente a veces prefiere que le manden jarabe. Dice, no, me manden mejor un jarabe o mándeme una pastilla, pero inhaladores no porque me vuelvo adicto. Resulta que cuando nosotros damos el medicamento tomado por pastilla o por jarabe, tiene que pasar primero por el estómago, luego absorberse, luego pasa por el hígado, luego llega al corazón y luego llega finalmente al pulmón. En cambio, con los inhaladores tenemos la ventaja de que llegan directamente a donde queremos que actúe, ¿sí? Llega directamente a los bronquios. ¿Qué me permite eso? Usar una dosis más baja, menos efectos secundarios, menos taquicardia. Entonces es mucho mejor para nosotros los neumólogos. Actúa inmediatamente, exacto, ¿sí? Yo doy una pastilla, tengo que esperar a que se absorbe, y eso pues se puede demorar horas a veces. En cambio el inhalador actúa en 5 minutos y eso es una ventaja muy grande para los pacientes. Entonces los pacientes deben saber que los inhaladores no causan adicción, que son la mejor alternativa para las enfermedades respiratorias, para muchas enfermedades respiratorias, ¿sí? Y lo otro es el oxígeno, ¿no? El oxígeno también, cuando desafortunadamente nos toca mandarle oxígeno a un paciente ya de por vida, ¿sí? La respuesta de muchos es que no, porque el oxígeno los va a empeorar, ¿sí? Y hay que explicarle a los pacientes que cuando mandamos oxígeno es porque ya el cuerpo no puede trabajar sin el oxígeno que le demos adicionalmente. El aire tiene oxígeno normalmente, pero cuando tenemos que poner oxígeno adicional es porque ya el pulmón no es capaz de manejar y de absorber ese oxígeno que le estamos dando por medio del aire ambiental. Entonces, no es que el oxígeno dañe los pulmones, no es que el oxígeno empeore a los pacientes, sino que cuando ya lo damos es porque ya llegamos a un punto en el que tuvimos que hacerlo y es la mejor opción, ¿sí? Y los órganos lo necesitan, o sea, es que no solamente lo necesita el pulmón, lo necesita el hígado, el riñón, claro, el estómago, la piel. Claro, el corazón. A veces el paciente cuando cae en cuenta de eso es cuando dice, bueno, mándeme el oxígeno. Porque ellos dicen, uno les dice, bueno, es que si usted no usa el oxígeno, el corazón se le va a dañar, ¿sí? Y es la verdad. Entonces dicen, bueno, entonces sí lo uso. Pero realmente el oxígeno se necesita para todos los órganos. Y cuando el paciente entiende eso, pues es más fácil que acepte el tratamiento. Claro, es un fundamental, elemento fundamental de vida. Imagínate cómo no lo vamos a aceptar. Bueno, ya para terminar, regálanos por favor algunas recomendaciones. Bueno, para el manejo del asma, pues básico, primero, hacer bien el diagnóstico, ¿sí? Hay que hacer una historia bien hecha y unos exámenes bien hechos, bien interpretados, para definir si tiene o no tiene asma. Segundo, usar el tratamiento como el médico se los mande, porque a veces damos la fórmula, le explicamos al paciente cómo se usa el tratamiento, pero cuando vuelven al mes, a los 2 meses, me dicen, no, yo el tratamiento lo usé 15 días, me mejoré y lo dejé. Y eso está mal. Entonces, ¿qué hay que hacer? Si es cada 12 horas la inhalación, háganselo cada 12 horas hasta que vuelvan con el médico, ¿sí? Ese es el primer paso para controlar la enfermedad. Seguro que si hacemos esto, los pacientes van a tener menos crisis, no van a ir a urgencias, van a poder hacer ejercicio sin problemas, sin dificultad para respirar. En caso de que vean que el tratamiento no les está haciendo o no es suficiente, simplemente no lo suspendan, continúenlo, consulten nuevamente para que les hagan ajustes. Uno sube la dosis, revisa la técnica. Eso es lo que hay que hacer con el asma. Ser muy juicioso con el tratamiento, bueno, y prevenir si hay alergias, prevenir el contacto con esos alergenos, con lo que nos dé la alergia. Bueno, muy bien, doctor Reni, muchas gracias. Bueno, gracias a ti por la invitación. Bueno, a todos ustedes gracias por estar ahí, Dios los bendiga, que tengan hoy un excelente día, espero que hayan aprendido mucho sobre esta enfermedad. Recuerden que les habló Nelly Osorio, odontóloga estética, biomagnetista y la directora de este programa. A todos gracias, bendiciones y que tengan hoy un excelente día. Estás viendo ATN Televisión, todo lo nuestro.
Y entre los temas que estaremos tocando en la emisión de la 1 de la tarde de ATN Noticias se encuentra la fuga de alcaldes y políticos venezolanos, quienes siguen llegando a la capital norte santandereana en búsqueda de algún asilo político. Por otro lado, también el chavismo ha arremetido en las últimas horas en contra de la ayuda humanitaria. Les estaremos contando cuáles son las declaraciones de Freddy Bernal, el protector del Estado Táchira, y también de la vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, quien señaló que eso sería una amenaza biológica. Paralelo a eso, estaremos hablando acerca de los comparendos que se dan en la capital norte santandereana, cuáles son los más frecuentes, por qué se dan y cómo prevenirlos. Paralelamente estaremos hablando de las FARC, quienes también están haciendo campaña política en el departamento norte de Santander, pero sienten preocupación frente a la reciente ola de amenazas y también de ataques a los líderes comunales. Más información en la emisión de la 1 de la tarde.